Amigos, hoy vamos a recordar una historia que marcó a toda una generación de militares y pilotos en México. Una historia de cielos vigilados, misiones arriesgadas y un enemigo inesperado, los narcoaviones. Porque el F-5 Tiger II, aquel caza que muchos de ustedes vieron desplegarse en las bases aéreas, que desfiló en el Zócalo en el Día de la Fuerza Aérea, y que fue símbolo de la soberanía nacional, también fue utilizado en una de las luchas más oscuras y peligrosas de nuestra historia, la guerra contra el narcotráfico en los cielos. Corría la década de los 70 cuando México adquirió sus primeros F-5 Tiger II, procedentes de Estados Unidos. Eran tiempos de la Guerra Fría, donde el país buscaba modernizar su fuerza aérea para defender la soberanía nacional. El F-5 era un avión ligero, supersónico, con capacidad para portar misiles AIM-9 Sidewinder, cañones M39 de 20 mm, y sobre todo con la velocidad necesaria para interceptar a cualquier intruso en cuestión de minutos. Para los que vivieron esa época, recordar el rugido de sus motores General Electric J85 es recordar también el orgullo nacional. México, con esos cazas, se ponía a la altura de cualquier país latinoamericano, pero pronto, el enemigo no sería un país extranjero, ni un bombardero soviético, sino los cárteles del narcotráfico. Durante los años 80 y 90, el negocio de la droga explotó en México. Avionetas cargadas de marihuana y cocaína cruzaban diariamente desde Sudamérica hacia territorio mexicano. Aterrizaban en pistas clandestinas en Sinaloa, Durango, Chihuahua, Quintana Roo o incluso en plena selva. Muchos de esos aviones eran Cessnas, Gulfstream, DC-6 o incluso jets ejecutivos Learjet cargados con droga. Volaban bajo, sin plan de vuelo, con pilotos expertos que conocían cada montaña, cada pista clandestina, cada ruta de escape. Fue entonces cuando el F-5 Tiger II fue llamado a otra misión: interceptar, identificar y obligar a descender a esos intrusos. Los radares de la Fuerza Aérea detectaban vuelos sospechosos y, de inmediato, salía una escuadrilla de F-5 desde Santa Lucía o desde las bases en Baja California. Imaginen por un momento a un piloto mexicano en su cabina del Tiger II, con el casco ajustado, el HHUD encendido, recibiendo la orden de radar: blanco sospechoso en curso norte, a baja altitud, rumbo a Sonora. El piloto empujaba la palanca, aceleraba a más de 1000 km/h, y en cuestión de minutos tenía contacto visual. Frente a él, una avioneta cargada con droga, volando a ras del suelo, intentando escapar entre montañas o selvas. Los narcos volaban de noche, con luces apagadas, muchas veces a ciegas. Aterrizaban en carreteras improvisadas o en pistas de tierra abiertas en medio de la nada. Algunos incluso abrían fuego desde tierra contra los F-5 cuando sabían que patrullaban las zonas calientes. Estas misiones eran peligrosísimas, no solo por el enemigo, sino porque cualquier error podía costar la vida. Hubo casos donde los narcotraficantes, antes que entregarse, preferían estrellar sus aviones. Los pilotos veteranos recuerdan esas operaciones con mezcla de orgullo y tensión. Algunos lograron interceptar y obligar a aterrizar a narcoaviones cargados con toneladas de droga. Otros vivieron persecuciones aéreas que parecían sacadas de una película. Más de una vez, el Tiger II bajaba a altitudes mínimas, arriesgando todo para que el intruso no escapara. En esos momentos, la adrenalina corría, porque no se trataba de un ejercicio, se trataba de la vida real, con enemigos que estaban dispuestos a todo. Y aquí es donde hay que hablar de los héroes anónimos. Muchos de ustedes recordarán nombres, rostros, compañeros de escuadrón que se la jugaron en cada salida. Horas de guardia, noches en vela, siempre listos para despegar. Aunque pocas veces estas historias se cuentan en público, en las bases y escuadrones quedaron grabadas como misiones de honor y valentía. Historias que, hasta hoy, todavía circulan en los pasillos, en las sobremesas de veteranos, en reuniones donde se brinda recordando a los que ya no están. Durante años, estas operaciones se mantuvieron en secreto, bajo protocolos de seguridad nacional. Pero entre ustedes, que vivieron esa época, saben que los F-5 Tiger II fueron guardianes del cielo mexicano, no solo contra amenazas extranjeras, sino también contra el crimen organizado. Fueron el escudo invisible que no salía en los periódicos, pero que defendía al país desde arriba, enfrentando a los narcos en su propio terreno. Y mientras recordamos,
No podemos olvidar el simbolismo del Tiger II en México. No era solo un caza, era el emblema de la Fuerza Aérea Mexicana. Aparecía en los desfiles del 16 de septiembre, rugía en las demostraciones aéreas y llenaba de orgullo a los jóvenes que soñaban con ser pilotos. Hoy, muchos de esos aviones siguen volando, envejecidos pero firmes, siendo testigos de una época dorada y difícil. El público de 60 años que escucha esto lo sabe bien, porque muchos de ustedes sirvieron, vieron despegar a esos pájaros de acero, o conocieron a quienes se subieron a ellos. Cada misión, cada despegue, era un recordatorio de que México no se rendía, que en los cielos había hombres listos para darlo todo. Ahora, en un país donde los narcos siguen presentes y los cielos aún requieren vigilancia, recordar esas historias es también rendir homenaje a los que se la jugaron, a los que volaron en condiciones extremas, a los que enfrentaron no solo al enemigo, sino también la incertidumbre y el peligro. El F-5 Tiger II no fue solo un avión de combate, fue el guardián de una generación, el símbolo de una lucha silenciosa que muy pocos conocen. Así que, veteranos, camaradas, este recuerdo es para ustedes, para que lo compartan, para que no se olvide que hubo un tiempo donde el rugido del Tiger II significaba soberanía, respeto y poder. Porque los narcos podían tener dinero, armas y rutas, pero México tenía hombres de honor y cazas listos para proteger la patria desde el aire. ¡Que viva la Fuerza Aérea Mexicana! ¡Que vivan los que lucharon en esos años difíciles! Y que el rugido del Tiger II siga resonando en la memoria de quienes nunca se rindieron.